estamos más preocupados de lo de acá que de lo que salga allá, así que ahí es su trabajo que salga lo mejor posible. Está una serie de eventos finalmente que tienen que ver con el proceso de salvación, que comienzan con la elección, continúan con un llamado, continúan con la regeneración, con la conversión, la justificación, la adopción, la santificación, y el tema en el que estábamos en el último estudio que tuvimos hace 2 semanas atrás es la perseverancia, y todo esto termina con la glorificación. No sé si ponerme a explicar y resumir uno por uno cada uno de estos puntos, o de pronto les doy la instancia de que si hay alguno de ellos que a ustedes les suena extraño, poder hacer quizá un doble clic allí, poder centrarnos en lo que quizá para ustedes sea menos claro. Les doy aquí la oportunidad de poder interactuar y que alguien me diga, ¿sabe que no entiendo qué significa regeneración, por ejemplo? Entonces siéntanse en la libertad los que estamos acá. De hecho hay un micrófono por allí disponible para que si alguien quiere hacer una pregunta, se escucha también el audio ahí de la pregunta. Ya, justamente regeneración, lo puse como ejemplo, pero es un buen punto. ¿Les parece que leamos el versículo que está asociado a eso? Ahí abajito aparece, esto en realidad es una imagen tomada de internet, no la hice yo, pero es bastante bueno para tratar de poner en orden y en contexto la salvación. Ahí aparece Juan capítulo 3, versículos del 3 al 8. Así que los invito a que podamos abrir las Biblias en Juan 3, del 3 al 8. Y por acá tengo mi Biblia. Amén. Juan capítulo 3, del versículo 3 al 8 dice: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ya. Cuando hablamos de regeneración, entonces, después de leer un pasaje bíblico que respalda un poco esta idea, lo que nos encontramos es con una necesidad que Jesús le enseña a Nicodemo, que está planteada incluso desde el Antiguo Testamento, cuando Dios le profetiza a su pueblo que Él les va a dar un corazón nuevo, que va a poner su espíritu en ellos. La idea de la regeneración también es conocida en nuestra cultura cristiana, en la iglesia, como el nuevo nacimiento. Cuando Jesús le dice a Nicodemo que necesita nacer de nuevo, y este hombre, que era un hombre importante dentro de la sinagoga, entendido en la ley, no logra comprender qué significa nacer de nuevo, hoy día nosotros, a la luz de la revelación completa de Jesucristo, creemos que entendemos un poco mejor la idea. Tiene que ver con esto de estar lejos de Dios por naturaleza debido al pecado, y la necesidad de que venga Dios mismo para que avive nuestro espíritu, para que nos haga, también dice la palabra, nuevas criaturas. Todas las cosas son hechas nuevas, las cosas antes de Cristo quedan en el pasado, son cosas viejas, Dios hace todas las cosas nuevas. Esa es la idea de regeneración que tiene que ver con la salvación. Voy a igual recapitular un poquito paso a paso, porque esto tiene en algunos puntos una secuencialidad. Lo primero, cuando hablamos de elección, es hablar de que el Señor nos escoge desde antes que nosotros tengamos conciencia de cualquier cosa, de Dios, de la fe, de la iglesia. Él ya había puesto sus ojos en nosotros y eso está revelado en las Escrituras. Igual, la próxima semana yo voy a hacer un resumen de toda esta doctrina, pero ahora, para entrar un poquito y avanzar en lo que veníamos ya revisando, voy a hacerlo más rápidamente. Luego, cuando nosotros ya estamos en este mundo, cuando nosotros ya tenemos cierta conciencia, existe la idea del llamado. Dios nos llama. Esto es obviamente complejo de comprender en cabalidad porque de alguna manera hablamos primero de predestinación. Estamos hablando de que Dios ya nos escogió, nos eligió desde el vientre de nuestra madre, desde antes de la fundación del mundo. Hay diferentes pasajes que nos dan a entender que no depende de nuestra voluntad esa elección divina.
Pero luego lo que sí depende de nosotros en este mundo, y entendiendo que nosotros no podemos tener la presciencia que Dios tiene de conocer todas las cosas de antemano, hay algo que se llama llamado. Y todos nosotros en algún minuto recibimos el llamado del Señor. Y aún nosotros como creyentes somos enviados a llamar a otros al Evangelio, a llamar a otros a la fe. Eso es el llamado. Y obviamente cuando uno responde a ese llamado, por un lado es Dios quien produce en nosotros esa intención de doblegarnos delante de Él. Es Él quien logra que nosotros de alguna manera nos rindamos, bajemos nuestras defensas y nos entreguemos, pero también hay una decisión personal. Nosotros sabemos de que finalmente en nuestro entendimiento, en nuestra comprensión de la doctrina de la salvación, el hombre tiene un rol activo. El hombre puede aceptar o rechazar a Dios ante su llamado. Y luego del llamado entonces viene lo que nosotros aquí llamábamos regeneración. Dios hace una transformación en nuestro corazón. Dios es el que nos hace nacer del Espíritu. Dios es el que nos hace nuevas criaturas. Y esto tiene que ver entonces con el siguiente punto, que sería la conversión. Hermana Mariana, ahí hay un micrófono por aquí. Para que se escuche la pregunta le voy a pasar el micrófono, nada más. Ah, ya ver. Hay que dejar apretado el botón. Dios les bendiga. Amén. En relación a la regeneración, podríamos decir que es un proceso activo hasta la glorificación, o es solo en un periodo del creyente. Excelente pregunta. ¿Por qué es una buena pregunta? Porque en general cuando uno se da cuenta de que la salvación tiene todos estos conceptos involucrados, justamente uno se empieza a dar cuenta que hay algunos que son instantáneos y hay otros que son un proceso, que son procesos que se van dando a lo largo del tiempo. En términos bien simples podemos entender que la regeneración es un acto instantáneo. O sea, hay un momento en el que, cual si fuéramos bebés, para que lo entendamos en ese contexto, porque a veces confundimos este nacer de nuevo con que de repente yo soy una persona que automáticamente cambié toda mi manera de vivir, y eso no es tan así. Pero lo que sí ocurre es que en ese momento Dios puso en nosotros su espíritu. De ese momento en adelante es como que nosotros tenemos el sello de la salvación, ¿ya? Pero comienza un proceso que es por el resto de nuestras vidas de perseverancia, de santificación. Hay otras cosas que son procesos. Las primeras que tienen que ver con regeneración, conversión, justificación y adopción, podríamos decir que son cosas instantáneas. La regeneración tiene que ver como con el nacimiento. Si bien yo nazco de nuevo, soy un bebé espiritual. Tengo mucho por aprender, tengo mucho camino por recorrer todavía en las cosas del Señor, pero yo no nazco muchas veces a lo largo de mi vida cristiana. Hay un momento, hay un punto de inflexión, y es lo que llamamos la verdadera conversión. O sea, no es tal de que uno se esté constantemente naciendo de nuevo, ni justificando de nuevo. De alguna manera eso ocurre una vez, cuando depositamos nuestra fe en el Señor. Avanzando al siguiente punto, que es la conversión, justamente ahí está la clave. Cuando hablábamos de la conversión decíamos que esta es como una ecuación que implica fe y arrepentimiento. La fe sin el arrepentimiento no sirve de nada. Seríamos, guardando las proporciones, como el diablo y sus demonios que creen en Dios, tiemblan ante Dios, pero no por eso son salvos ni se convierten. Si tuviéramos solamente arrepentimiento, podríamos de alguna manera tener conciencia de los errores que hemos cometido y tratar de revertirlos. Pero sin fe en Jesucristo no alcanzamos tampoco la salvación. Necesitamos la fe en Cristo y el arrepentimiento como aquel dolor real de nuestros pecados que nos invitan y nos obligan, nos exigen, nos demandan cambiar nuestra manera de vivir, dar un vuelco que íbamos contra Dios para poder empezar a caminar hacia Dios. Cuando hablamos de la justificación es instantáneo, porque en el momento en que nosotros depositemos nuestra fe completamente en el Señor automáticamente cambia la sentencia de penalidad, la sentencia de culpabilidad, la sentencia de condenación que había contra nosotros, y dejamos de ser condenados como pecadores para ser ahora justificados por medio de la fe. También es instantáneo.
no es que el Señor me justifica en el tiempo, sino que en el momento en que yo realmente abrí mi corazón y me convertí, de ahí en adelante me puedo considerar justo. No porque soy mejor persona, ni porque ahora, no sé, no fallo en nada, sino que porque en mí está la justicia de Cristo. Luego sigue la adopción, y ese también es un acto instantáneo. En el momento en el que nosotros nos convertimos, recibimos a Cristo como Señor y Salvador, automáticamente Él nos recibe como hijos. No hay un proceso donde el Señor evalúa nada, sino que Él nos adopta de ahí en adelante, somos hijos de Dios, así dice la palabra. Luego seguimos con la santificación, y la santificación sí es un proceso. Cuando la estudiábamos la veíamos dividida en 4 grandes partes, pero probablemente la más relevante para nosotros es la que tiene que ver con el proceso de vida natural nuestra, donde si bien Dios nos escogió desde el principio y luego nos pone en un lugar de privilegio porque nos está justificando, nos está recibiendo como hijos, viene una parte que depende de nosotros, y esa parte que depende de nosotros es lo que nosotros llamamos santificación. No somos santos en un estado de perfección, pero sí somos santos porque Dios nos ha santificado, porque ha puesto su Espíritu en nosotros y porque nosotros estamos cada día en un camino de perfeccionamiento. Entonces ahí existe la diferencia de que la santificación tiene que ir creciendo, tiene que ir en aumento en la medida que yo voy avanzando en el camino de la fe, hasta llegar a un momento en el cual Dios me libera en el fondo de este mundo y de todo lo que implica este mundo con el pecado, las tentaciones, para llegar a una santificación perfecta, que solamente alcanzamos cuando tengamos un cuerpo glorificado, transformado, apto para el cielo, apto para estar en la presencia del Señor. Y finalmente estamos en la perseverancia. ¿Qué quiere decir la perseverancia? Voy a tratar de simplificarlo al máximo. Lo veíamos hace algunas semanas atrás cuando yo comenzaba este tema, y las preguntas quizá más relevantes aquí son si la salvación se puede perder o no. Tema súper interesante que podríamos discutir, debatir, cada uno podría tener su punto de vista, el hermano Andrés se ríe acá. Y ya desde los primeros estudios de la salvación habían diferentes puntos de vista, ¿cierto? Porque hay gente que cree radicalmente que la salvación no se puede perder. ¿Cuál es el argumento principal de que no se puede perder? De que la salvación la da Dios, que Él es el que nos garantiza la salvación, por lo tanto algo de Dios no podría tener errores, no podría perderse, no podría fallar un plan de Dios. Pero por otro lado, y aquí hablábamos de 2 corrientes de pensamiento, calvinistas, arminianos, que generalmente se traducen mucho en, por ejemplo, bautistas, que son los que siguen esa línea calvinista, y pentecostales, que seguimos generalmente una línea más arminiana, muchas veces sin saberlo, muchas veces ignorando que detrás de una denominación existen ciertas ideas doctrinales que tienen una línea de pensamiento específico, pero que aquí lo relevante, más allá de decir, como soy pentecostal, le creo a él, lo importante es ir a la palabra y ver qué nos dice la palabra. Lo difícil de esto es que para ambas posiciones uno va a encontrar respaldo bíblico y por ende uno se da cuenta que son puntos donde no podemos ser dogmáticos, no nos podemos agarrar de las mechas con hermanos de otra denominación por este tipo de temas. Pero aquí la pregunta es si se puede perder o no. Y de alguna manera, si mi perseverancia en los caminos del Señor dependen de Dios o dependen de mí. Hasta ahí se entiende, ¿no? Ya, vamos a entrar entonces un poco a repasar las primeras láminas de este tema que yo las había ya revisado. Voy a volver un poquito aquí a la agenda. Entonces vamos a hablar de qué implica la perseverancia del cliente, esta idea de apartarse de la fe. ¿Puede alguien que un día aceptó a Cristo y que teóricamente fue salvo, después renunciar a esa salvación, alejarse de la fe? Esa es como la pregunta donde alguien podría llegar a decir, no puede, porque si la salvación la da Dios, entonces es un tema más o menos complejo. Y luego lo que realmente busca esta doctrina es que nosotros como creyentes tengamos seguridad de nuestra salvación. ¿En qué descansa mi seguridad de que soy salvo? Porque la otra pregunta muy interesante que a veces hacen algunos predicadores desde el altar es, ¿cuántos están seguros de su salvación? Que si el Señor viene esta noche, usted se va con Él. Y la mayoría de la iglesia queda así como que, quedamos mirando. Entonces, con eso tiene que ver mucho la doctrina que estamos estudiando el día de hoy. Bueno, aquí básicamente es la introducción donde yo decía, los arminianos, que vienen de un teólogo, principalmente son personas del tiempo de la Reforma, tienen esta idea de que la salvación se puede perder.
hablan, por ejemplo, de la idea del libre albedrío, que ya lo estudiamos también al comienzo, y que eso implica de que por mucho que Dios ponga delante de mí la puerta de la vida, yo soy totalmente libre, Dios me da esa libertad, porque no es que yo sea realmente libre de Dios, sino que Dios me concede en su soberanía la libertad de que yo decida si quiero ir por el camino de Dios o por otro camino. Y eso implica el libre albedrío. De alguna manera la visión calvinista de que la salvación no se pierde, lamentablemente, y es probablemente el gran punto donde nosotros chocamos, nos hace ver a nosotros como autómatas, que no podemos de alguna manera actuar por iniciativa propia en aceptar o rechazar a Dios, sino es como que Dios me obliga a aceptarlo y Dios me cuida para salvarme, lo cual en teoría no tendría nada de malo, pero si somos honestos y miramos nuestra propia condición, yo creo que todos nosotros sabemos que tomamos decisiones día a día, que el estar aquí no podríamos decir que Dios me obligó, o el no estar aquí no podríamos decir de que Dios falló en no traerme, sino que son decisiones personales. Por eso es que pareciera que esa visión calvinista es muy extremista al dejar todo en las manos de Dios y prácticamente decir, en realidad yo no puedo hacer nada respecto a la salvación, porque como esto es de Dios, no depende de mí. Nosotros por esa razón, o sea, creo que hay también algo de sentido común en esto, estamos mucho más cercanos históricamente a la idea arminiana, de que sabemos que hay una voluntad humana que de alguna manera, siendo Dios soberano, nos da ese espacio de libertad. Voy a avanzar para que entremos a la definición de la perseverancia que yo les compartía hace un par de semanas a través de internet. La perseverancia de los santos quiere decir que todos los que verdaderamente, y aquí es importante decir esto, hay gente que viene a la iglesia pero que verdaderamente no ha nacido de nuevo. Entonces, aquí se hace esa diferencia. Todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el final de sus vidas. Eso es un poco lo que hay detrás de la perseverancia. Si uno ha nacido verdaderamente de nuevo, uno confía en que es Dios quien nos guarda, el poder de Dios es el que nos guarda como creyentes y nos permite perseverar hasta el fin. Pero hay una segunda parte después de la coma que dice, y solo los que perseveran hasta el fin han nacido verdaderamente de nuevo. Entonces esta es una definición de un teólogo contemporáneo que se llama Wayne Grudem, muy famoso, popular en los institutos bíblicos, y que creo que en este caso de la doctrina tiene como trampa, porque en realidad por donde la lea es como que yo no puedo realmente tener seguridad de mi salvación, porque la manera de saber si soy verdaderamente salvo es que voy a perseverar hasta el fin, y solo si persevero hasta el fin puedo tener la seguridad de que soy verdaderamente salvo. Entonces como que esta definición, si bien es teológica, académica, nos deja un poco en la disyuntiva de decir, entonces tengo que esperar a morir para realmente saber si era salvo, si era escogido, si realmente puedo confiar en mi salvación. Vamos a leer de nuevo estos versículos. Juan 6 del 38 al 40, Juan 10 del 27 al 29. Estos versículos básicamente nos hablan de Jesús. Jesús le está hablando a sus discípulos y les está transmitiendo una seguridad que tiene que ver con el primer punto, donde decimos, es Dios el que guarda a los suyos. Juan 6, 38 dice así, luego usted me ayuda con Juan 10 del 27 al 29, esposa. Dice, es Juan, ¿cierto? 6, 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabras de Jesús. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces vemos que la voluntad de Dios, por un lado, nos da a entender Jesús de que el Padre puso en su mano a aquellos que han de ser salvos. ¿En quién? En las manos de Cristo como Salvador. Y lo que Jesús dice es que Él no quiere perder a nadie, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Entonces vemos de que la voluntad, el propósito de Dios es guardar a los suyos. En Juan capítulo 10 vemos un pasaje similar, versículos 27 al 29.
Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ya, entonces aquí vemos unas declaraciones bien categóricas de Jesús, que obviamente hacen pensar de que si Dios es quien nos tiene en su mano a alguien que ha sido salvo, la salvación no se puede perder. Es Dios mismo quien con su mano pareciera que guarda sus ovejas. Habla de que mis ovejas conocen mi voz, y por eso es que uno como que empieza a encontrar que hay apoyo bíblico para una idea de que la salvación depende de Dios y que Dios es quien guarda a los suyos. Pero cuando uno se encuentra con el contraste de que también la Biblia habla de que el ser humano tiene que decidir continuamente, de que Dios pone delante del ser humano las posibilidades, diferentes puertas para tomar diferentes caminos, uno se da cuenta de que en realidad tiene que haber un punto de equilibrio. Aquí, tomando algunos versículos, hablábamos de que Pablo en Filipenses 1:6, si me ayuda a buscar la esposa, también habla de que Dios es quien trabaja en nosotros día a día. Nosotros como creyentes, como personas que hoy día somos parte de esta familia de fe, confiamos en que Dios está actuando en nosotros, en que Él está trabajando en nosotros, ¿cierto? Filipenses 1:6, que dice así. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya, entonces, ¿quién es el que perfecciona esa obra en nosotros? No somos nosotros mismos, según lo que está Pablo enseñando aquí, sino que hay una dependencia de Dios. Y es similar a lo que dice Primera de Pedro 1, versículos 3 al 6. ¿Lo tiene ahí? Amén. Dice, bendito el Dios y Padre de vuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y el versículo 5 aquí es el relevante. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Entonces nuevamente, tanto Pablo como Pedro dan a entender de que hay un trabajo de Dios constante en la vida de los creyentes. ¿Para qué? Para ir perfeccionando su obra y para ir guardando a los suyos. No obstante, nos vamos a dar cuenta de la segunda parte que dice que hay una perseverancia. Los que perseveran hasta el fin han nacido verdaderamente de nuevo. Y quiero ir a unos versículos que están acá abajo donde nos vamos a dar cuenta del contraste evidente que hay en las Escrituras. Si no se ve bien, es Juan 8, 31 al 32, Colosenses 1, 21 al 23, Hebreos 3, 14. Cada uno de estos versículos ahora dan cuenta de Dios a través de Juan, a través de Pablo, a través del escritor de Hebreos, instando a la iglesia a perseverar, instando a los creyentes a que ellos tienen que poner de su parte, a que tienen que ponerle empeño para cuidar la salvación que Dios les otorga. Vemos entonces que hay como un trabajo complementario. Juan 8, 31 al 32 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya, entonces Jesús, hablándole a los judíos que habían creído en él, yo voy a buscar Colosenses después, si quiere buscar el otro, les dice que tienen que hacer algo. ¿Qué decía este versículo? Tienen que perseverar en su palabra. Para ser sus discípulos tenían que ellos mantenerse en la palabra. No bastaba con que la escucharan una vez, no bastaran con que la creyeran, tenían que ir más allá y ellos tenían el deber de perseverar. Colosenses 1,
1 al 23 dice así. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fíjese cómo aquí habla de que Dios hizo una obra de salvación en nosotros, de que Él es quien nos presenta santo y sin manchas delante del Padre, siempre y cuando, en el versículo 23 dice, nosotros permanezcamos fundados y firmes en la fe. Yo hoy día podría tener fe y eventualmente, según lo que leemos en este pasaje, mañana abandonar mi fe. Hermana Mariana, ¿estaba levantando la mano? En este caso, está hablando de que tienen que permanecer. Repita la pregunta con micrófono, ¿sí? Sí, porque me fui directo a responder y no la repetí tampoco yo. Amén. Cuando se refiere a la fe en este último versículo, o sea, el fundamento se refiere a la palabra de Dios, porque en el anterior había una parte en donde decía que la verdad os hará libre. ¿Y qué es la verdad? Amén. Pero son pasajes distintos. Efectivamente, en el pasaje anterior de Juan, Jesús le estaba diciendo a sus seguidores que tenían que permanecer en su palabra, entendiendo que la palabra es la verdad. Ahora, fíjese que la distancia entre palabra y fe no es mucha. De hecho, dice que la fe viene por el oír la palabra. Aquí Pablo, al menos, si uno lo lee textual, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Entonces, no está hablando de la palabra, pero uno entiende que esa fe en la que ellos tienen que permanecer es producto de que ellos recibieron la palabra. De hecho, Pablo dice, de este evangelio que se predica por todo el mundo, este evangelio que finalmente es el que produce en ustedes una fe, no una fe cualquiera, sino una fe de salvación. Está directamente relacionado, pero aquí Pablo dice explícitamente que hay que mantenerse firmes y perseverando en la fe. Yo podría seguir conociendo la palabra del Señor, pero necesito la fe para acercarme a Dios, necesito la fe para ser salvo. Hay mucha gente que conoce de tapa a tapa la Biblia, como el joven rico, por ejemplo, de los evangelios, que dice que incluso cumple toda la palabra, pero probablemente su fe no sea la suficiente para alcanzar la salvación. La salvación es por fe y no por el conocimiento de la Biblia, ni por las obras que podrían ser las buenas obras que la Biblia nos invita a hacer como justamente demostración de nuestra fe. Finalmente, Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ya, aquí también se dice que nosotros tenemos que retener firme esa confianza que un día se despierta en nosotros, tiene que mantenerse hasta el fin. Y probablemente alguien aquí me dirá, pastor, falta un versículo súper importante, que es Mateo 24:13. ¿Qué dice Mateo 24:13? Estoy seguro que lo conocen. El que persevere hasta... ¿Dice así textual o no? ¿Esposa lo tiene por ahí? Yo estoy parafraseando, pero... Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ya, entonces, históricamente nosotros, voy a ponerme así del lado de los pentecostales arminianos tradicionales, siempre vamos a decir esto. La palabra del Señor dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pablo pone el ejemplo de una carrera que hay que correr hasta llegar a la meta. Entonces, claramente yo podría, voy a ir en el extremo, ¿cierto? En una vida de 80 años, haber corrido 50 años en el Evangelio, pero si en el último tiempo de mi vida me alejé, uno entiende de que no llegué hasta el final de la carrera, uno entiende de que no completé la carrera, y es de alguna manera la manera en que nosotros hemos interpretado esta idea de que la salvación se puede perder, porque yo podría perseverar durante mucho tiempo, pero si no lo hago hasta el fin, ¿qué es lo que dice uno? Se perdió la salvación. Ahora, vamos a ponerle algunas complicaciones a esto, porque en rigor, este versículo no dice que la salvación se pierde.
nos está diciendo algo parecido a lo que dice el teólogo, que el que persevere hasta el fin realmente fue salvo, pero no nos está diciendo que el que no persevere va a perder la salvación. Sin embargo, hay una condición que pareciera que el Señor pone, que es que tenemos que perseverar hasta el fin. Entonces, dado a esto, nosotros vemos que en nuestra vida diaria y práctica podríamos cuestionarnos día a día si estamos perseverando o no perseverando en la fe. Y es importante decir esto, perseverar en la fe. La fe se demuestra a través de obras, pero no es perseverar en las obras. Porque generalmente cuando uno le pregunta a una persona si está perseverando en su fe, lo primero que se le va a venir a la mente es decir, voy a la iglesia, estoy yendo todos los domingos, me esfuerzo por ir cada domingo. Pero la pregunta es distinta cuando preguntamos, ¿pero está perseverando en su fe, en su convicción, en su fe en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz, en que efectivamente sus pecados han sido perdonados por medio de Jesucristo o no? Porque una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es tener la convicción y la perseverancia de la fe en Jesucristo. Y lo que nos damos cuenta es de que no todos los creyentes, porque aquí hay una fe que tiene que ver con creer en Jesús, pero no todos los creyentes, los que dicen que creen en Dios, realmente llegan a tener esta fe genuina y verdadera. Volvamos a la pregunta de si es que se puede perder la salvación, y ya dijimos que en Mateo 24:13 no nos dice explícitamente que la salvación se pueda perder. ¿Hay algún otro pasaje de la Biblia a partir del cual ustedes podrían decir yo creo que la salvación sí se puede perder? Hay uno que es bien emblemático que está aquí en la siguiente lámina, que está en Apocalipsis. Se quiere acordar la hermana Mariana, pero no se acuerda. ¿Cuántos tienen temor de que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida? Porque la Biblia también da a entender de que hay un libro de la vida. La Biblia no se trata del libro de la vida, no trata de explicarnos en realidad el libro de la vida, pero se menciona, específicamente en Apocalipsis se habla del libro de la vida, en varias ocasiones. Entonces, este es un concepto que también se utiliza para decir, no sé, a veces incluso cuando hacemos la oración de fe, ¿cuánto hemos escuchado que le decimos a las personas, repita, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida? Cosa que otros predicadores critican, porque dicen, ¿dónde en la Biblia dice que tenemos que pedirle a Dios que inscriba nuestro nombre en el libro de la vida? No es algo que sea realmente bíblico, sin embargo muchas veces se usa porque tenemos conciencia, conocimiento de que existe el libro de la vida y entendemos que en este libro están escritos los nombres de aquellos que han de ser salvos. Entonces, existe esta realidad, pero no es tan fácil decir si es que realmente se pierde o no se pierde. Hay varios pasajes en Apocalipsis, Apocalipsis 3:5, 13:8, 20:15 y 22:19, donde se menciona el libro de la vida. Leámoslo rápidamente. Voy a tratar de llegar hasta las 21 horas, ¿ya? Yo esperaría poder completar para que no nos extendamos mucho más. ¿3:5? Sí, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Claramente aquí Jesús dice que el que venciere no será borrado del libro de la vida. Pero fíjese cómo de nuevo está como en positivo. No está diciendo, porque el que no venciere, yo lo voy a borrar. Pero obviamente uno, cuando lee este tipo de cosas, hace una interpretación dual, ¿cierto? De decir, si dice que esto se afirma, es como negar esto otro. Es una manera como de argumentar a veces cuando uno quiere plantear un tema. Pero ahí está claro entonces de que el Señor dice de que aquellos que vencieren, sus nombres se van a mantener en el libro de la vida. Voy a leer yo Apocalipsis 13:8, que dice así: y la adoraron todos los moradores de la tierra. Está hablando de la imagen de la bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Entonces aquí nos da otro ejemplo donde pareciera, y esto nos cuesta mucho entenderlo y realmente vivir y conllevar esto, como se dice por ahí, que el queque está cortado desde antes, porque pareciera que como Dios es omnisciente, y no solo omnisciente, sino que conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras, cuando Él dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo es precisamente porque Él sabía que nosotros íbamos a abrir nuestro corazón, porque Él sabía que nosotros íbamos a perseverar, y quizá ese libro de la vida del que se habla, porque aquí dice algo, voy a volver a leer el versículo 8, que dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué quiere decir con desde el principio del mundo? ¿Jesús fue inmolado al principio del mundo? No, ¿verdad? Nosotros entendemos de que mucho después viene la obra. ¿De qué está hablando entonces que existía al principio del mundo? Pareciera que el libro de la vida está escrito desde el principio del mundo. Lo vuelvo a leer. Y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, entendiendo que Jesús no fue inmolado al principio del mundo y que aquí como que la parte gramatical no es tan clara en comas y esas cosas, pareciera que se refiere a un libro escrito desde el principio del mundo. ¿Existe este libro? Apocalipsis nos revela que sí. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí es donde nos interesa estar inscritos en el libro de la vida, porque vemos de que el destino de los que no están en ese libro es el lago de fuego. Y Apocalipsis 22:19, casi al final, en el antepenúltimo versículo de la Biblia dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pero nuevamente, si bien podríamos entender de que la Biblia dice esta idea de Dios no borra o borra del libro de la vida, no nos queda claro, porque la Biblia no se esfuerza en explicar eso, si el libro de la vida ya está escrito y en realidad las cosas ocurren, pero Dios ya sabe el final de la historia, o si efectivamente esto es dinámico y uno podría decir, Dios está como con el lápiz y el borrador todo el rato, escribiendo y borrando a la gente según cómo se comporte. ¿Cierto? Es como uno lo podría llegar a interpretar. Pero más pareciera que Dios en su omnisciencia, así como nos exige aceptar la doctrina de la elección y la predestinación, que para nosotros pareciera contradecirse, pero está escrita en la Biblia, entonces tenemos que asumir de que existe una elección y una predestinación desde antes de que nosotros tengamos conciencia, pero tiene que ver con que Dios conocía nuestras decisiones del futuro, con que Él sabía quiénes lo iban a rechazar, quiénes lo iban a amar, quiénes iban a perseverar hasta el fin y quiénes iban a quedar en el camino. Lo tremendo aquí es que nosotros no lo sabemos. Lo tremendo aquí es que nosotros día a día vamos descubriendo nuestra verdadera conexión, cercanía con el Señor y perseverancia, que es finalmente el tema que nos convoca en este día. Entonces, si bien se habla de borrar del libro de la vida, no es claro cuando un nombre es inscrito o borrado en el libro de la vida y todo pareciera ser que ya está determinado desde el origen. Ahora, otro concepto, y con esto vamos a ir cerrando un poquito el tema de hoy, próxima semana, para los que vengan y para los que ojalá podamos transmitir también, vamos a hacer un resumen de la doctrina de la salvación. Aquí hago un paréntesis, porque mi idea es que en las siguientes 2 semanas, antes de fin de mes, podamos hacer un estudio acerca de Halloween. Un tema que de repente lo tomamos con tanta inocencia, con poca profundidad. A veces nuestros niños, yo que soy papá de niños pequeños, como que da lo mismo si se disfrazan o no se disfrazan. El mundo alrededor nos invade con cositas que tienen que ver con esta fiesta y es importante entender su origen y si a la luz de la palabra del Señor es algo que a Dios le agrada o no le agrada. Entonces vamos a dejar un par de martes próximamente para estudiar de eso, pero el próximo sería un repaso para, de nuevo, si ustedes se quedan con dudas, tráiganlas, conversémoslas. Quizá yo no tengo todas las respuestas, pero la palabra del Señor nos da la luz y la claridad suficiente para que al menos nos vayamos con tranquilidad siempre a nuestros hogares. ¿Qué significa la apostasía?
¿Han escuchado hablar de la apostasía? ¿Conocen a algún apóstata? Según la definición del diccionario, apostatar quiere decir abandonar públicamente una religión. Esa es como la definición más simple. Alguien que hoy día dice yo soy evangélico, resulta que después pasaron cosas en su vida o en su interior, cosas externas, y dice yo ya no soy evangélico. De hecho, ya no creo en Dios. Y aunque parezca radical o extremo, porque alguien podría decir, bueno, alguien puede tropezar en el camino, pero de ahí a llegar a decir que antes creía en Dios y que ahora no creo en Dios, parece como un extremo. Yo lo he visto. Y lo he visto en figuras famosas, conocidas entre comillas, artistas cristianos. No sé si viene mucho el nombre artistas, pero personas que adoraban a Dios, que recorrían países, que eran referentes, y que de un día al otro dicen, bueno, después de todos estos años de servir a Dios, he llegado a la conclusión de que ya no creo en Dios. Y un contrasentido tremendo y que obviamente afecta a quienes lo seguían, pero son cosas que ocurren. En términos más bíblicos, entendemos la apostasía como el abandono o incluso el abuso de la fe. Cuando la Biblia habla de apostasía no es solamente el abandonar la fe, sino que tergiversarla, cambiarla, acomodarla, como, no sé, pues hoy día vemos tantas doctrinas que no son realmente bíblicas, y eso también lo podríamos considerar como apostasía. Alguien que toma la fe, la distorsiona, juega con ella, abusa de la fe de las personas. Hay dos tipos entonces principales que uno tiene que ver con alejarse de las doctrinas verdaderas de la Biblia. Sabiendo que la Biblia es la revelación de Dios, es la que enseña la sana doctrina, nosotros a veces le añadimos o le recortamos lo que no nos parece, lo que no nos gusta, o a veces por ignorancia seguimos religiones o personas que están acomodando la palabra de Dios y no es realmente sana doctrina. Podríamos hablar entonces de enseñanzas de herejías o heréticas. Y en segundo lugar es una renuncia completa a la fe cristiana que tiene que ver como con abandonar a Cristo. O sea, hoy día me congrego, voy a la iglesia, tengo una vida de fe, devoción, oro, leo la palabra y luego rechazo todo eso, renuncio a todo eso. La Biblia habla de la apostasía y pone algunos ejemplos. Segunda de Tesalonicenses 2:3 habla, por ejemplo, Pablo, de que se tiene que revelar, bueno, y que la apostasía ya estaba presente desde aquel entonces. Yo voy a leer Primera de Timoteo 4 del 1 al 3. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Ah. No, pero aquí tengo Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya, aquí los que algo entienden de la palabra del Señor sabemos que se está hablando implícita o explícitamente del anticristo, de lo que se opone a Cristo. Y Pablo da a entender de que eso no va a ocurrir hasta que venga la apostasía y se manifieste finalmente el hombre de pecado, que tiene que decir que tiene que ver con aquello que se opone a Dios en general, ¿cierto? Cuando estudiábamos, y vamos a volver a estudiar más adelante, estas doctrinas de los tiempos finales, donde profundizamos en este personaje llamado anticristo, pero entonces la Biblia nos está hablando de que va a venir una apostasía. Pablo en su tiempo, pasadito del 100 después de Cristo más o menos, o quizá por esa fecha, está anticipando que va a venir apostasía, gente que va a renunciar a la fe, gente que va a tergiversar. Cuando lo entendemos en este segundo concepto, además, sabemos que la Biblia no habla de falsos maestros, falsos profetas, lobos vestidos de ovejas, que en realidad es algo que se espera ver dentro de la fe cristiana. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3, que yo lo tengo aquí, dice, predicción de la apostasía lleva por título, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos
que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vemos nuevamente que aquí Pablo dice claramente que se espera que vengan personas que van a apostatar de la fe y van a, de alguna manera, distorsionar la sana doctrina. Y por último tenemos Judas, capítulo 1, versículos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me he sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes había sido destinado para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ya, entonces aquí vemos la preocupación de otro hombre que tiene este libro cortito de Judas, pero que también advierte e invita a los creyentes a contender. ¿Qué significa contender? Pelear, luchar, defender la fe, porque iban a venir personas con doctrinas erradas y si uno ya tenía bases firmes de la fe, lo que tiene que hacer es defender. Cosa que hoy día no es muy diferente, cosa que hoy día también se levantan personas con ideas o doctrinas que pueden estar lejos de la Biblia y nosotros que entendemos lo que dice la palabra, deberíamos tener la capacidad de defender la sana doctrina y la fe. Entonces la Biblia habla de la apostasía prácticamente desde el comienzo del cristianismo, personas que abandonarían la fe o distorsionarían la sana doctrina y que aún hoy existen en las iglesias. Podemos ver entonces que la salvación no se demuestra solo en obras externas, ¿ya? No basta solamente con decir esta persona va a la iglesia, esta persona se viste como creyente, sino que hay algo más bien oculto a nuestros ojos y que solo Dios conoce. Y hago esta salvedad porque la Biblia está diciendo que estas personas no son los mundanos. Lo que nos está diciendo es que la apostasía surge dentro de la comunidad de fe. Dentro de la iglesia hay personas que de alguna manera, no sé, uno los podría catalogar de diferentes formas, pero a veces su forma de ser, su personalidad es tan parecida al del resto de la iglesia que no nos damos cuenta. Y de pronto son pequeñas cositas las que nos permiten ir desenmascarando, dándonos cuenta de que son personas que no tienen una fe genuina, que no llevan una vida conforme a las Escrituras, que acomodan las Escrituras a veces para su realidad, para ajustar su pecado, y hay que tener cuidado, porque de alguna manera están en medio de nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la perseverancia de los creyentes o la perseverancia y la convicción de nuestra salvación? Tiene que ver porque podríamos preguntarnos si una persona apóstata es una persona que alguna vez había sido salva y perdió su salvación. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien que renunció a su fe, Dios lo había salvado? ¿Había nacido de nuevo? ¿Lo había regenerado? ¿Lo había justificado? ¿Lo había adoptado como hijo? Y ahora esta persona se arrancó del redil. Hermano Andrés. No, yo creo que esa persona nunca recibió la salvación. Nunca recibió la salvación. O sea, es como nos engañó a todos. Parecía uno más de nosotros, pero en realidad siempre fue un lobo vestido de oveja. Y nunca la recibió. Y lamentablemente en la iglesia o en la vida está lleno de personas que a lo mejor han recibido, no sé, han recibido una alegría, algún sentir, una emoción, pero genuinamente nunca han sido convertidos y nunca han recibido la salvación. Ya. ¿Qué dice usted, hermano Joel? ¿No está de acuerdo? Ahí le van a acercar un micrófono y nos comenta su punto de vista. A ver, yo pienso que la salvación siempre la tuvo. De acuerdo a todo lo que he escuchado bíblicamente,
siempre tuvo la salvación, tal como dice la Biblia, no perseveró hasta el fin, ¿ya? Por lo tanto, siempre tuvo la oportunidad de ser salvo. No importa quién haya sido, no importa lo pecador, no importa. El problema es que él tuvo la oportunidad. El asesino más grande tiene la oportunidad, hasta antes de morirse, de salvarse. Si no, no se justifica que prediquen el Evangelio. No se justifica para nada. O sea, para mí, el Evangelio es amor, no a los buenos, sino a los malos. O sea, el Evangelio está hecho para la gente que vino a las personas que tenían problemas. Por eso que Jesús, cuando estuvo en la tierra, fue a las prostitutas, a los más pecadores, digamos, porque los demás se sentían tan sin pecado que no necesitaban, digamos, a Dios. Por lo tanto, eso es lo que yo creo. Lo otro, con respecto, para terminar, una idea nomás ya, siempre tenemos la oportunidad de salvarnos, pero también de perdernos, hasta último minuto. Porque siempre cuando yo veo que habla la Biblia sobre los cristianos, siempre la Biblia habla sobre un mundo espiritual, habla sobre la iglesia, no habla sobre la individualidad del ser humano. Por lo tanto, por eso que uno lo toma por otro lado. Y cuando se habla de la salvación, de inscrito en el libro de la vida, yo creo, como va a terminar la idea, digamos también, que todos somos inscritos en el libro de la vida cuando nacemos. Es como el acta de nacimiento, ¿ya? Así como podemos perder eso también, porque todo ser humano que nace inscrito en el libro de la vida, ¿ya? Por lo tanto, yo lo creo por ese lado. O sea, eso es lo que yo pensaría. Bien, se agradece ahí la opinión, el punto de vista, guardando ahí, y como para que todos entendamos, hay parte que es de interpretación del hermano Joel. Él dice, yo creo que estamos todos inscritos en el libro de la... No, pero es bueno aclararlo, porque a veces uno dice, lo dijeron en el estudio, pero en rigor es una manera, por eso yo también les decía, como la Biblia no se esfuerza en aclararnos todo, deja un espacio para que uno a veces haga suposiciones, para que uno diga yo creo que es así, de acuerdo a mi experiencia uno también le va dando forma a las cosas, y es válido finalmente, y es súper válido en un contexto de estudio bíblico el compartir lo que yo creo y exponerlo a lo que dice la Biblia. Lamentablemente la Biblia no es categórica en ciertas cosas y en ese tipo de cosas tenemos que entender que son secundarias, sea que estemos todos inscritos en el libro de la vida o sea distinto. Vamos a quedarnos con las cosas que sí son claras en la Biblia y que eso debiera ser suficiente para afirmar nuestra fe. Hermana Jacqueline. Sí, pastor, sobre lo mismo, mi punto de vista y mi forma de creer es que nosotros, si bien es cierto, recibimos esta salvación y no la perderíamos, pero nuestra forma, y a medida que hemos ido estudiando acá, porque esto yo no lo saqué de ningún estudio, sino que lo que yo he aprendido de la palabra del Señor, me he dado cuenta que el Señor produce el hacer, el poder, ¿cierto? Y todo eso lo produce nuestro Señor Jesucristo y a través de su Espíritu Santo en nosotros. Pero según lo que usted nos ponía acá, son los apóstatas, no veo muy bien, personas que habían sido salvos y perdieron su salvación. Poniéndolo en esa circunstancia, en ese contexto, vemos que hay mucha gente, yo he conocido hermanos, personas que han creído, que están participando en la iglesia y que ellos han profesado que sí creen en Jesucristo, pero después se cambian a otro tipo de religión que nos demuestra que son sectas, como los testigos de Jehová, que no creen en Jesucristo como un Dios, sino como una persona que en realidad existió, pero no es Dios. Entonces, eso, ahí es donde yo digo, sí, la salvación no la han recibido o la perdieron. Si bien es cierto, nosotros tenemos esta salvación, pero tenemos que vivir, sabemos que no se puede perder, pero tenemos que vivir constantemente como si se perdiera. O sea, si la salvación, si nosotros no la cuidamos en rechazar al Señor Jesucristo, en rechazar lo que es Dios en nuestra vida, eso es un pecado que no tiene perdón. Entonces, en ese contexto yo creo que la salvación sí la podemos perder. O sea, he visto
he estado siguiendo el proceso de la doctrina de la salvación, y también a veces también pienso en lo que dice mi esposo. Esta persona quizás nunca creyó en el Señor o quizás nunca la recibió, pero también miro lo que dice nuestro hermano Joel y veo el caminar de la persona, veo el caminar de nuestro ser, y si uno abandona a Jesucristo, obviamente que no tiene salvación, o sea, es un pecado que Jesucristo o Dios no lo perdona. Bueno, de hecho, cuando hablamos de la blasfemia al Espíritu Santo como el único pecado imperdonable, uno entiende que a la larga se refiere a la falta de fe. Cuando veíamos el caso de Jesús y que decían, lo que está haciendo Jesús lo hace por el poder de Belcebú, y él dijo, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. En el fondo tu corazón está tan endurecido que estás atribuyéndole a cualquier cosa los milagros que estás viendo, y finalmente ese es el pecado imperdonable. Hermano Andrés, usted que decía, yo creo que ellos nunca fueron salvos, los apóstatas, ¿tiene algún respaldo bíblico o es su punto de vista nuevo? Bueno, hay cuando uno recibe el Espíritu Santo y es sellado por el Espíritu Santo, el Espíritu es el que hace el querer y el hacer al cristiano. Y eso nos ayuda a llegar a terminar la carrera. Si el que cree que por sus méritos va a terminar la carrera, es que nunca ha recibido la salvación. Nunca la ha recibido. Solamente nosotros podemos llegar a la meta tomados del Señor fielmente, y es por eso que yo creo que cuando uno recibió la salvación del Señor, y bueno, la Biblia es clara que dice que desde el vientre, desde la creación fuimos elegidos, nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, con el Señor, y que la hemos recibido, podemos llegar a la meta. Si no la recibimos, nunca vamos a poder llegar a la meta. Ya. Le tengo buenas noticias, sí, porque de alguna manera, como la apostasía se reveló desde el principio de la iglesia, hubieron hombres que renunciaron a su fe cuando los discípulos estaban ahí todavía, que en algún minuto dijeron, sí, nosotros creemos en Jesús, y después se dieron vuelta a la chaqueta y andaban diciendo que no era Dios, que qué sé yo, que no nació de una virgen, en el fondo negando toda la doctrina que tiene que ver con la salvación y con la fe en Jesús. Sí, pero ellos nunca fueron escogidos para ser salvos. Y eso es lo que dice la Biblia. Vamos a ver algunos versículos. Ahora, yo comparto, primera de Juan 2:19, yo comparto la idea que dice el hermano Joel, y creo que es una convicción, el creer y de alguna manera, humanamente, tenemos la certeza de que la salvación, la Biblia dice que Dios amó al mundo y que Él quiere que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Es claro en la Biblia de que Dios quiere y dispone la gracia y la salvación para todos. Ahora, hay algo que supera mi entendimiento, pero que yo cuando empiezo a ver la Biblia y lo encuentro allí, tengo que también entender, y esta idea de que la Biblia habla de que Dios predestinó y eligió, pero es como que Dios desde el principio del tiempo ya completó el proceso, porque Él miraba de una manera que nosotros no podemos mirar. Como yo no puedo saber si mi vecino es lo suficientemente bueno como para salvarse o lo suficientemente malo para irse al infierno, tengo que ir y predicarle, porque quizá él es una de las personas que cuando escuche que yo le comparto de Dios, del Evangelio, abra su corazón, y al final yo no sé si él es uno de los escogidos del Señor. He ahí que sí tenemos el deber de hacerlo. Vamos igual a hermana Jacqueline. Sobre eso, pastor, que cuando dice un vecino es lo suficiente bueno o lo suficientemente malo, según lo que nosotros conocemos la Escritura, sabemos que nacemos pecadores, po. Entonces, Pero estoy hablando de la apariencia, que a veces uno dice, no, esta persona, si le voy a hablar de Dios no necesita nada, en realidad es buena persona, hasta uno a veces dice, va a misa, no sé, como que... O lo otro que nos pasa es que a veces alguien tiene tantos recursos económicos que uno dice, ¿por dónde le entro con la fe? Si en realidad este hombre como que pareciera que no tiene necesidad. Por eso el Señor dijo que es difícil que un rico entre al reino de los cielos, porque no ve ninguna necesidad en su vida, o porque no puede renunciar a sus riquezas como para entrar por esa puerta estrecha. Ahora, vamos aquí para no desviarnos ya que estamos sobre la hora. Primera de Juan 2:19, ¿qué dice, esposa? Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ya, aquí nos está hablando entonces de los apóstatas que se dieron en la iglesia primitiva y que de alguna manera en determinado momento se levantan con una doctrina diferente, probablemente arrastran a otros judíos con esta idea, ya sea de la ley, ya sea de negar algo de la divinidad de Cristo, porque eso es lo que se debe haber discutido en ese momento y que se discutió largamente al principio del cristianismo, cómo entender a Cristo realmente y todo lo que implicaba su vida, su obra, cómo entender al Espíritu Santo. Ya cada una de esas cosas iba generando divisiones. O sea, hoy día, 2000 años después, todavía no nos ponemos todos de acuerdo con ciertas doctrinas. Imagínense el comienzo de la iglesia que venía del judaísmo. Pero lo que dice claramente aquí y la manera en la que lo interpreta en este caso Juan, el discípulo amado, un hombre que estuvo junto al Señor, apoyado en su hombro, que caminó con él, es que él discierne de que estas personas nunca realmente fueron del redil, si lo quisiéramos poner en ese contexto. Estaban allí, pero ellos dicen, nunca realmente fueron de aquí. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido, dice Juan. Entonces, aquí como que pareciera que lo que dice el hermano Andrés tiene un respaldo bíblico, de decir, si alguien se aleja de Dios, es porque realmente todo este proceso de salvación que venimos hablando, de una regeneración, de una conversión genuina, de una, bueno, la parte de Dios uno la da garantizada. En la medida que el hombre se entrega, Dios nos adopta, Dios nos justifica, Dios hace su parte. Pero pareciera que es el hombre el que a veces se engaña a sí mismo y logra engañar a los que los rodean, pero llega el momento en el que se manifiesta que realmente nunca se convirtió. Esa es un poco la manera en la que a la luz de este pasaje podemos verlo. Hermana Mariana. Amén. En los versículos posteriores dice el 20, vosotros tenéis la unción del Santo. Ahí se entiende la presencia del Espíritu Santo. Y más adelante en el versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y ahí podemos ver que estas personas lamentablemente, tristemente, es cierto, porque sabemos cuál es finalmente el destino de aquellos que se alejan de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Después, no sé, se van hacia otras corrientes, ¿cierto?, o religiones o sectas, como mencionaba nuestra hermana. Por otra parte, yo también quería dar mi opinión con respecto a la salvación. Yo creo que el Señor nos escogió y Él es el que nos mantiene en esa salvación, porque la vida diaria de muchas formas nos llama a perdernos, pero hay algo, hay una gracia divina, hay un poder especial, hay algo especial que solamente se puede explicar, que es la gracia de Dios, que te atrae, aunque tú hayas pecado. Porque yo creo que ninguno de nosotros podría decir que nunca ha pecado, que nunca le ha fallado al Padre. Aunque hayamos pecado y hayamos caído en pecado, nuevamente el Señor nos levanta y nos extiende su amor y esa gracia y nos vuelve a capacitar y a llenar de fe para volver a su camino. Y nos restaura de tal manera que podemos seguir sirviéndolo a Él, a veces con una mayor convicción después de haber fallado. Eso no quiere decir que tengamos como un camino libre a estar constantemente en pecado, sino que esa tal vez esa caída nos sirve para uno aprender, porque el Evangelio es para valientes. Y por eso creo que como el tema igual de hoy se enfocaba bastante en lo que es la perseverancia en la fe, sí, porque nuestra fe es probada día a día, somos probados, para realmente, en el fondo, yo sé que no es por obras, pero de alguna u otra manera, también nosotros debemos ser merecedores de alguna manera de este sacrificio tan grande que el Señor hizo por nosotros. Es ahí la importancia entonces de entender de que
de acuerdo a lo que vemos en la Escritura, hay dos partes, y Dios cumple la suya, Él guarda los suyos. Ahora, como bien decía la hermana Mariana, eso no significa que nos podamos relajar, no significa que yo tenga que dejar de orar, tenga que dejar de venir a la iglesia, porque como siento al contrario. ¿Cuál es nuestra certeza de que somos salvos? Nosotros deberíamos tener la convicción y cuestionarnos de alguna manera, es súper sano cuestionarnos. ¿Realmente Dios me llamó? Yo desde jovencito, niñito, me preguntaba ese tipo de cosas porque cuando uno nace en el Evangelio, uno dice, chuta, yo estoy aquí porque soy hijo de un cristiano, po. Pero realmente tengo un llamado de parte de Dios y yendo un paso más allá, me considero que Dios me escogió. Y ahí es donde vienen esas experiencias personales, directas, únicas que uno puede tener con Dios y que a uno le permiten tener la convicción de que Dios lo llamó, de que Dios lo escogió y le dan el impulso para perseverar, porque Dios va a hacer su parte y Él me va a guardar. Pero esto yo lo veo de esta manera, y aquí también hay de mi cosecha, como el niño que va de la mano del papá, que si el niño le suelta la mano al papá y cruza la calle, ¿qué va a hacer el papá si el niño se soltó, si el niño desobedeció? Y ahí es donde yo veo de que hay una dualidad. El padre cumple su rol de padre, de proteger, pero si el hijo es desobediente, si el hijo es alocado, probablemente va a sufrir consecuencias que el padre no quisiera que viva. Hermano Andrés, me está pidiendo la palabra antes de ir cerrando. Sí, lo que pasa es que, claro, es muy malentendido cuando se dice que nosotros ya fuimos salvos, somos salvos. Es muy malentendido porque las personas tienden a decir, no, total, somos salvos, hagamos lo que queramos, total, ya fuimos salvos, ya fuimos escogidos. Los que dicen así realmente nunca han entendido el sacrificio de Jesús, nunca han recibido esa salvación, nunca el Espíritu Santo ha morado en ellos, porque si el Espíritu Santo mora en nosotros vamos a llegar a la carrera final. Entonces, por eso es mal entendido cuando muchos dicen, no, si somos salvos, total, ya no hagamos ninguna cosa más. No. Esa persona, lamentablemente, nunca recibió la salvación. Amén. El sello de la salvación, entonces, es otro punto que vimos antes, tiene que ver con el Espíritu Santo en nosotros. Y no está de más preguntarnos cada día si el Espíritu Santo está ahí con nosotros. Si alguna vez lo hemos sentido en nosotros, esa es una buena noticia. Pero la pregunta es, ¿qué pasa hoy día con el Espíritu Santo? Como hemos visto en la historia de la Biblia, hay llenura del Espíritu Santo. Uno lo debiera recibir una vez, pero luego el Espíritu Santo podría estar contristado debido a nuestra actitud, a nuestra manera de vivir. Y allí se marca una diferencia entre quienes realmente tienen esa convicción de ser sellados y quienes no. Dice, aunque nos cuesta entenderlo a la luz de la palabra, aquellos que se apartan de la fe, en realidad nunca llegaron a la salvación genuina, aunque podrían haber llegado a hacer cosas sobrenaturales en el nombre de Dios. Y aquí está un versículo de Mateo 7. ¿Se acuerda de un hombre que llega delante del Señor y le dice, Señor, en tu nombre hice... ¿Qué dice? De hecho, tiene por título, Nunca os conocí. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Dicho de otra forma, esa persona en realidad no perdió su salvación, porque en realidad nunca fue salva. Y aquí es tremendo porque uno dice, bueno, yo veo hermanos que oran bonito, yo veo hermanos que el Señor lo usa en sanidades, yo veo hermanos, ¿quién no ha visto cosas sobrenaturales en medio de la iglesia? Pero ni siquiera eso nos garantiza de que mañana vamos a estar con el hermano en los cielos, porque no todo el que diga Señor, Señor y proclame y hable, entrará en el reino de los cielos. Y aquí lo que dice el Señor son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y aquí no tenemos que de nuevo marearnos con el tema de obras, porque al hacer la voluntad pareciera ya cumplir los mandamientos, hacer lo que la Biblia dice, estructuradito. Yo creo que tiene más que ver, como dice la Biblia, con hacer obras dignas de arrepentimiento, con que mi vida va a reflejar justamente mi verdadera conversión, mi verdadero nuevo nacimiento. ¿Quería pedir la palabra, hermano Joel?
Sí, o sea, somos, yo no tengo mayor apuro. No nos Ya, queda mucho es en todo caso. es que está muy interesante, digamos, sobre cuando uno realmente pierde la salvación o no, digamos, ¿ya? Pero hay algo importante, que una persona podría tener el don de sanidad en algún minuto y podría perderlo y podría incluso perder su vida, o sea, perder la salvación, Su alma. ¿ya? Y la Biblia lo está diciendo. Esas personas que aparecen en la Biblia ahí, en algún minuto creyeron en Jesús y lo más probable es que hayan tenido, digamos, hubieran sanado, así como sanó, no sé, los apóstoles, ¿ya? Pero llegó un momento que ellos actuaron mal, digamos, y al final perdieron la salvación. Por lo tanto, lo mismo pasa, hay muchos que van a ocurrir después cuando el Señor recibe y diga, oye, pues si yo hice esto otro, no los va a reconocer, pero en el momento lo hicieron. Lo que pasa es que perdieron la salvación. Por eso yo quería nada más que eso, o sea, en la Biblia hay varios ejemplos, voy a buscar, digamos, pero hay muchos donde perdieron la salvación, ¿ya? Y que anduvieron con Jesús, digamos, y todo eso, o sea, pero lo importante yo pienso que aquí es el amor hacia el mundo, hacia el resto de las personas, porque si no esto se podría considerar en algún minuto, como hacen las sectas de repente, que solamente se enfocan en ellos y son los únicos, no hay una apertura hacia el mundo, hacia el pecador, hacia el drogadicto, hacia todos los que tienen problemas en este minuto, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que creo que sembró Jesús en la tierra cuando estuvo acá, el amor hacia el pecador. Y de repente hay iglesias tan cristianas, digamos, que se olvidan del pecador, entonces solamente piensan que somos elegidos. Y al ser elegidos, entonces mejor no prediquemos, porque si son elegidos, no hay para qué predicar. Tenemos que esperar nomás hasta que se nos acaba la vida o viene el Señor. Amén. Eso nomás sería. Amén. Bueno, nuevamente hay un punto de vista donde efectivamente lo que vemos aquí es algo tremendo. Personas que pueden hacer obras en el nombre del Señor y que aparentemente tienen el respaldo de Dios para hacerlo, pero que luego nos damos cuenta que a la hora de los que hubo, a la hora final, el Señor dice, ojo, no dice, te alejaste de mí, no dice tampoco, te apartaste, sino que dice, nunca os conocí. Por eso es que aquí sacamos como una conclusión de decir, en realidad, nunca fue salvo, nunca tuvo a Cristo en su corazón. Entonces, ¿cómo hizo esos milagros? Es una buena pregunta. Pero lo que dice Jesús es claro. Jesús les dice, nunca te conocí. Nunca realmente tú me abriste tu corazón. Nunca realmente yo pude darte un nuevo nacimiento. Ahora lo que tenemos que entender quizá, porque yo trato de comprender también el punto del hermano Joel, la pregunta es, ¿esa persona tuvo la salvación y la perdió? ¿O en realidad estuvo muy cerca de tenerla? Porque estuvo obrando, estuvo creyendo, pero ¿qué le faltó? Le faltó algo para realmente tener una salvación. Porque si Jesús le dice que nunca lo conoció, es que no logró, no sé, por ejemplo el arrepentimiento. Quizá tenía la fe de mover montañas. Pablo es súper categórico cuando habla del amor, por ejemplo, y pone las lenguas, pone el entregar su cuerpo, cosas tremendas que probablemente son difíciles de alcanzar y que parecieran de hombres espirituales y maduros. Y Pablo termina diciendo, pero si no tengo amor, de nada vale. Entonces también, pues si pudiera tener la fe que mueve los montes al mar y no tengo amor, entonces quizá esa persona que hizo obras falló en el amor, falló en esa verdadera regeneración, porque en realidad Jesús dice que nunca lo conoció. No que en el camino se separaron las aguas, sino que nunca te conocí. Amén. La fama. Amén. Y al final esas son palabras de advertencia para nosotros, que hoy día estamos aquí, que hoy día estamos estudiando, aprendiendo y que no sea que un día nos llevemos la sorpresa de que no nos examinamos adecuadamente y que en realidad nunca conocimos nosotros a Jesús, y Jesús va a decir, yo tampoco nunca los conocí. La hermana Mariana, por si después compartimos esto, porque lo vamos a compartir en diferido, básicamente decía esto de la verdadera motivación
detrás del hacer las cosas. Quizá había una motivación más personal de querer figurar, de querer alcanzar fama, de usar la fe, pero finalmente nunca tener esa fe genuina. Hermano Andrés, con usted Sí, terminamos. como estábamos hablando de la apostasía, y se ve mucho ahora, ahí uno ve en programas de televisión, hay grandes pastores, evangelistas que hacen sanidades, milagros, todo, pero usan la fe para lo que no nos llamó Dios, usan la fe para hacerse ricos, para pedir ofrendas, para pedir plata, y hacen uno ve que hacen grandes sanidades. Esa es la apostasía que hay hoy en día, apóstatas de la fe. De hecho es tremendo, pero hay iglesias que no llevan ni siquiera un nombre de la Biblia o iglesia del Señor, sino la iglesia del pastor tanto, la iglesia del apóstol tanto, ministerios Pablo Enríquez, en lugar de ponerle, no sé, agua de vida, luz, algo de la Biblia, ministerios Pablo, mañana me muero y el ministerio era mío, no era del Señor. Entonces, efectivamente hoy día vemos eso más que nunca, los medios de comunicación nos permiten exponer más eso. Lamentablemente hay mucha gente en necesidad que llega a esos lugares y no puede discernir generalmente que no están recibiendo sana doctrina. Terminamos diciendo la principal pregunta que quisiéramos responder: ¿cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? ¿Cierto? Todos nosotros quisiéramos que cuando venga un próximo evangelista, predicador y pregunte ¿cuántos están seguros de que son salvos?, nos paráramos y dijéramos un fuerte amén. 3 puntos importantes a considerar y con esto terminamos. Hoy día tengo mi confianza puesta en Cristo, porque lamentablemente hay personas que ponen su confianza en sí mismos, luchan por su fuerza, tratan de esforzarse más allá de sus propias capacidades para cumplir cosas, llamémosle obras de la carne, obras de la ley, siendo que en realidad nuestra confianza está en lo que hizo Cristo. Yo aquí voy a dejar algunos versículos, pero por el tiempo solamente no los vamos a leer. Juan 3:16 es más que conocido, ¿cierto? Es Dios quien nos amó y quien envió a su Hijo. El medio de la salvación es Jesucristo y no nuestras buenas obras. Número 2, evidencia de la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestra vida. Si yo digo que soy creyente y mi vida es exactamente igual a antes de empezar a venir a la iglesia, o el Señor está haciendo mal el trabajo, cosa que dudo, o nosotros realmente no hemos sido regenerados, no hemos nacido de nuevo. Realmente en mi vida yo veo, el otro día yo lo decía en un sermón, un antes y un después de Cristo. Uno sabe que en la historia Jesús vino a marcar la historia, a dividirla. En nuestra vida debiera ser igual. Vemos que desde que recibimos a Cristo, sea cual sea el momento, porque hay gente que puede haber estado 15 años en una iglesia y recién entonces tuvo el encuentro personal con el Señor y su verdadera conversión, pero de ahí en adelante se nota la diferencia de la obra regeneradora del Espíritu Santo, que si bien el nuevo nacimiento es en un instante, luego eso va dando fruto en el tiempo y se va notando en el proceso de santificación. Ahí también hay algunos versículos que nos hablan de esto. Y por último, el crecimiento en nuestra vida cristiana. No es normal que alguien que haya recibido al Señor se estanque en general como cristiano. Uno entiende que la obra del Señor, como bien decía uno de los versículos que leíamos al principio, Él mismo la va perfeccionando. Si hoy día somos bebés espirituales, el Señor no quiere bebés por siempre. El Señor espera que nosotros vayamos adquiriendo un crecimiento, que en la práctica también se va dando en una madurez espiritual, en un asumir responsabilidades. A lo mejor al principio no sé ni cómo compartir mi fe, pero en la medida que yo estoy involucrado en las cosas de Dios, yo voy entendiendo que necesito compartir mi fe, que necesito servir, que necesito amar incluso a aquellos que me hayan hecho daño en el pasado, y eso tiene que ver entonces con un crecimiento real en nuestra vida personal cristiana. Otros versículos ahí de Segunda de Pedro que tienen que ver con esto. Como conclusión, con fundamento en la palabra de Dios, estamos seguros de que la salvación es una obra de Dios. El hombre no se puede salvar por sí mismo, ahí no hay vuelta que darle. Existe responsabilidad por parte del ser humano en depositar su fe en Cristo y permanecer en Él para salvación. Es decir, si bien llegamos a la conclusión de que aquellos que dejan la fe en realidad nunca tuvieron la verdadera fe, nunca fueron salvos, no perdieron su salvación, de cara a obtener la salvación, sí consideramos que hay una responsabilidad del hombre.
Lo dice Jesús, lo dice Pablo, lo dice Pedro, lo dicen hombres en el Nuevo Testamento, diciendo que hay que perseverar, que hay que mantener la fe, que hay que llegar hasta el final. Entonces hay una parte que corresponde a nosotros como seres humanos. Pero la salvación en sí no depende del hombre, pues Dios es soberano. Y aquí claramente hay una referencia a esa idea de que ya hemos sido marcados desde el principio para salvación o no. Lo entendamos o no lo entendamos, lo sepamos o no lo sepamos, Dios sí lo sabe. Y de alguna manera la palabra nos lo revela así. Dios borra del libro de la vida los nombres de aquellos que no son salvos, pero a Él no le sorprende el error humano, pues en su presciencia ya estaba establecido qué nombres quedarían. Esta es otra manera de entenderlo. O sea, como decía el hermano Joel, ¿hay nombres que se borran del libro de la vida? Según la palabra pareciera que sí. ¿Se sorprenderá Dios cuando a alguien le falla? ¿Se sorprenderá Dios cuando alguien se convierte en un apóstata? Lo que entendemos es que no, porque Él ya sabía las cosas del porvenir. A Dios no le sorprenden nuestros errores y Él ya sabe después del error incluso que va a venir. Somos nosotros los que nos jugamos la vida decisión en decisión, pero el Señor ya conoce el final de la historia. Siendo estrictamente bíblicos, podríamos decir que la salvación no se pierde, porque tanto Jesús como la interpretación que hicieron los apóstoles ante personas que hicieron obras, participaron de la iglesia y al final no llegaron hasta el fin, era que nunca fueron salvos o que nunca conocieron a Cristo ni Cristo los conoció a ellos. Por lo tanto, no es que hayan perdido la salvación, sino que nunca la obtuvieron. Vuelvo al punto del hermano Joel, aunque estaba disponible para ellos, al igual que para todos, por algo en su vida personal no lograron alcanzar esa salvación. Fueron ellos en el fondo quienes desecharon el regalo y la gracia de Dios. De lo contrario, la Biblia estaría mintiendo respecto a la seguridad que Dios nos da de su salvación. Si nosotros tenemos entonces la convicción de que el Señor nos ha llamado y nos ha escogido, podemos salir de aquí con la convicción de que Él también es quien nos cuidará. ¿Hay una parte que depende de nosotros? Sí, pero Dios va a hacer siempre su parte, como un padre que cuida a su hijo, que no quiere que tenga un accidente, que no quiere que meta los dedos al enchufe, que no quiere que cruce la calle solo. Ahí está Dios. Pero nosotros somos los hijos que a veces somos medios desobedientes y desordenados. El problema para nosotros es que nosotros no conocemos ni podemos entender los planes eternos de Dios. Por eso estas doctrinas se hacen difíciles a veces de trabajar. Es más fácil no abordarlo, pero cuando uno quiere profundizar un poquito en lo que la Biblia revela, uno llega a estos puntos y comienza a darse cuenta de que hay cosas que están en los planes de Dios que nosotros no entendemos. ¿Cuántas veces le preguntamos al Señor por qué de algo? Porque no lo entendemos, pero creemos de que todas las cosas que Dios hace tienen un propósito. Y aún la Biblia dice que todas las cosas, los que aman a Dios, les ayudan para bien. Aunque hoy día pareciera una tragedia, perder a un ser querido, vivir una situación catastrófica, a la larga seguimos confiando en esa voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Solo nos queda perseverar, confiando que nuestra salvación depende de Dios y no de nuestras buenas obras, por medio de la fe en Jesucristo y no de nuestras obras, y que nuestros nombres no serán borrados del libro de la vida. Pero en la práctica, hoy día nos queda perseverar. Si hoy día estamos aquí y es un motivo para sentirnos cercanos a esta salvación, un pasito más cerca de la meta que no sabemos hasta dónde vamos a tener que correr, pero la Biblia nos dice que hay que perseverar hasta el fin. Si estamos aquí hoy día, la invitación es simplemente a seguir en esta carrera, seguir perseverando, porque Mateo 24 dice así, Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Ojalá que sea una palabra que nos aliente a perseverar, no que nos deje con dudas. Podemos estar completamente de acuerdo en algunas cosas y en otras no, pero lo importante es mirarlo a la luz de la palabra. Y hay versículos que son claros y el Señor nos está invitando hoy día a perseverar. ¿Podemos estar seguros de nuestra salvación? Yo esperaría que todos de aquí nos vayamos con la convicción de que estamos perseverando y de que el Señor nos cuida en la medida que también nosotros seguimos con esa decisión de seguir adelante y perseverar. Terminemos este tiempo de estudio con una oración. Tenía la idea de que hoy día podíamos cantar y todo, pero la verdad es que la hora avanza súper rápido. Pero bueno, agradecer este tiempo, yo creo que es de provecho.
esperar que en las siguientes semanas, ya que la iglesia se abre, sean muchos más los que puedan venir. Cuando hacíamos el estudio ahí en el comedor, la verdad que tenía un buen número de hermanos que nos acompañaban, así que esperamos que esto vaya aumentando en la medida que se corre la voz y que también tenemos tiempos que son de provecho. Yo creo que en la medida que sintamos que este es un tiempo ganado, también nos vamos a motivar a seguir participando y invitar a otro, incentivar a otro. Ahora usted, pastora, para estar finalizando, demos Amén. los avisos. Sí, avisos importantes. Bueno, el día de mañana la clase femenina, aquí hay 2 hermanas, y las que están en casa, esperamos mañana mandar este tiempo de estudio. Las esperamos a las 4 de la tarde, se está enviando un recordatorio. También este día jueves tenemos punto a la calle. Amén, recordar que estaremos a las 7:30 de la tarde, si así Dios lo permite, en Tacora con Cordillera de los Andes. Amén. 7:30 de la tarde. Hay aparentemente un pronóstico Sí. de lluvia para el día jueves, así que vamos a tener que Vamos a estar pendientes. atentos a ese Claro. pronóstico de lluvia. Esperemos que no sea así, sino que sea lluvia de bendición para salir a visitar a nuestros vecinos, ¿no es cierto? En ese día jueves. Ojalá Y- se disipen esas nubes y solo Amén. para terminar la idea es estar allá a las 19:30, ya tanto para los que están aquí como para los que luego vean esta transmisión o retransmisión que vamos a hacer. La idea es estar allá a las 19:30 porque igual se oscurece tarde, pero no tan tarde. La idea no Amén. es andar tan de noche en la calle, la idea es tener 1 hora aproximadamente de tiempo de punto y ya regresar a este lugar. Amén. Y día domingo, como es habitual, 18 horas, culto familiar en la casa del Señor. Amén. El Antes de hermano terminar, Andrés hermano tiene la Andrés, mano eso, levantadita. está pidiendo la palabra. Sí, amén. Aprovechando el tiempo de aviso, voy a hablar por fe. Atentos los varones, atentos Ay, al ay, ay. WhatsApp de los varones, porque así como nos juntamos hace un tiempo virtualmente, Dios nos va a ayudar para que nos podamos juntar presencialmente. Así que les pido que estén los varones, que puedan escuchar el estudio, Amén. que estén atentos al WhatsApp. Amén. 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 Gloria a Bueno, Dios. aquí ya tiene 3 varones. Amén. Estaban muy atentos a ese aviso. Y esta vez no será virtual, hermano Andrés, será presencial. Amén. 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 Así que el Señor bendiga a los varones de nuestra iglesia, ¿no es cierto? Ahí también tendrán su tiempo de poder juntarse, reunirse, tener palabra del Señor. Bueno, ahí hay 2 varones a cargo de este grupo, así que el Señor les pueda dar sabiduría y pueda ayudarle y también animar a nuestros hermanos a que puedan ser parte, ¿no es cierto?, de este tiempo que es suyo. Amén, para poder congregarse. Vamos a orar entonces, Amén. agradecemos al Señor este hermoso tiempo, la vida de nuestros hermanos que están en este lugar, ¿no es cierto? Amén. Así que cerramos nuestros ojos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora. Agradecemos tu fidelidad hacia nuestras vidas. Agradecemos este hermoso tiempo de estudio, Señor amado, donde hemos estudiado la salvación, Señor amado, esta doctrina tan importante, Señor. Agradecemos porque después de mucho tiempo se han podido abrir las puertas de la iglesia, Señor amado, para que tus hijos puedan ser partícipes, Señor amado, puedan participar de este estudio, Señor amado, con sus preguntas, Señor amado, sus aportes. Gracias te damos, Señor, bendecimos su vida, bendecimos a los que están desde casa, Señor amado, que por diferentes razones a lo mejor se han quedado, Señor amado. Bendecimos este hermoso tiempo. Sigue tú guiándonos durante la semana, Señor amado. Queremos seguir trabajando para ti. Queremos ser obreros dispuestos, Señor amado, para seguir llevando a muchos más, Señor amado, esperanza. Gracias te damos, Padre, y pedimos tu bendición para nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y glorificamos a nuestro Señor, los que estamos en este lugar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Próximo martes entonces nos volvemos a encontrar con la ayuda del Señor. Los que nos puedan ver desde casa, las puertas de este lugar están abiertas. Es mucho mejor estar aquí, poder interactuar desde aquí. Así que por esta vez, que el Señor Les bendiga.